Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, Alexia Ariagón y Fernando Grajeda de GH Asesores. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bastante contentos y bastante satisfechos. Estamos en nuestro rollo que nos gusta, presupuesto. Nos tomamos el tiempo de hacer el presupuesto, decimos cuánto vamos a gastar, decimos cuántos son nuestros ingresos, pero ¿qué pasa después? ¿Cuáles son esos factores que hacen que no podamos llegar a o cumplir con el presupuesto? ¿Qué significa no cumplir con el presupuesto? Significa que no lo alcancé, no alcancé los ingresos que tenía, no logré gastar lo que tenía previsto, no lo pude hacer la revisión de los gastos porque no tengo tiempo. Primero lo que tenemos que hacer es entender que el presupuesto es una herramienta importante y quitarnos las excusas, porque acá traemos ciertos elementos y ciertos factores para no cumplir el presupuesto. Pero yo creo que lo más importante es no darnos excusas. Nosotros siempre que preguntamos en una empresa, miren, aquí tienen presupuesto. Sí tenemos presupuesto. ¿Y lo revisan cada cuánto? ¿Se tiene que revisar, pues? Cuando hablamos del no cumplimiento o qué significa no cumplir, creo que eso tal vez nos vamos a tardar, si bien tal vez nos va bien una vez al año, ¿verdad? Y nosotros decimos que es lo peor que podemos hacer. Entonces, para hablar del no cumplimiento del presupuesto, o el no cumplir las ventas, el no cumplir los gastos que tenemos presupuestados, creo que podemos empezar hablando de si tenemos nuestras metas y objetivos claros. Creo que ese es el primer punto, porque tal vez ya hicimos un presupuesto, lo hicimos en el mes de diciembre, o lo ejecutamos ahorita en el mes de enero y estamos haciéndolo con ojos cerrados, pero sabemos como líderes qué tenemos presupuestado nosotros para este año, y no numéricamente hablando, sino tenemos especificado cuál es el objetivo que tenemos que cumplir como empresa o cuál es el objetivo que tenemos como persona. Entonces yo creo que basándonos en el primer punto del no cumplir el presupuesto es eso, ¿verdad? Analicemos hoy, tengo como empresa mis objetivos claros, mis metas claras, y no solo en números, ¿verdad? Hacia dónde quiero llegar, tengo a las personas adecuadas para cumplir este presupuesto. Entonces yo creo que si lo podemos ir hablando por puntos, creo que ese es el punto número 1. No tener objetivos claros, eso desde un principio, si estoy en el mes de enero o en el mes que esté presupuestando, si no lo tengo claro, es una alarma para que nosotros vayamos a fracasar en nuestro presupuesto. Entonces es importante, como ustedes dicen, tener los objetivos claros, porque también esto me lleva a voy a comunicarlos al resto de mi equipo de forma clara. Exacto. Y podría ser también a mi familia. Nuestro objetivo como familia es este, y vamos a, por ejemplo, a limitar las salidas. Exacto. A comer fuera, y en lugar de todos los fines de semana, ahora van a ser 2. Y lo mismo sucedería con la empresa. Nuestra meta de ventas es esta, y vamos a conseguir mes a mes esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora, esto, en su experiencia, cuando pues poner metas de venta y poner metas y objetivos, y cuando uno está, sobre todo, por ejemplo, estoy en diciembre y estoy pensando, de aquí que llegue enero, o de aquí que llegue marzo, pues pónganlo, ¿verdad? Y ya ves, y ahí resolvemos. Es cuando establezco estas metas, el establecer el cómo es muy importante. Así es. ¿Cómo se va determinando? ¿Es a través de todo el equipo? ¿Son los directores? ¿Cómo se establece esto? Bueno, yo creo que realmente hablar de los objetivos, de a dónde va la empresa, qué queremos hacer con los números, etcétera, etcétera, es el paso previo antes de hacer el presupuesto. Y en la confección, digámoslo así de alguna manera, si se pudiera llamar así, en la confección o en la preparación del presupuesto, van saliendo un montón de elementos que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, si quiero aumentar un 15% las ventas, primero tengo que saber con qué elementos, qué productos nuevos tengo, el mercado está creciendo, cuánta parte de mercado tengo.
todo eso son objetivos que tengo que cumplir para poder decir que tengo el 15% más de las ventas presupuestadas, porque sinceramente aquí sí se cumple mucho el dicho de que papel aguanta con todo. Entonces, pero el problema es que cuando se hacen las revisiones mensuales, siempre tiene que haber un responsable, porque digamos, empezamos con las ventas, seguimos con el costo. El costo, como ustedes saben, tiene que ver con el inventario inicial, con las compras y las importaciones y con el inventario final. Si el costo no se cumple, será responsabilidad del de producción. Si el de presupuesto de ventas no se cumple, será responsabilidad del de ventas. Y si los gastos administrativos, financieros y de ventas no se cumplen, pues cada quien va teniendo su responsabilidad. Entonces yo creo que es bien importante, y yo creo que ese es uno de los factores que tiene mucho que ver también, es como decía María Dolores, la comunicación que uno hace a su gente, porque el presupuesto lo prepara el departamento financiero, pero en conjunto o con los resultados de todos los departamentos. Y yo creo que, perdón María Dolores, principalmente no solo es comunicar, sino hacer parte de ese presupuesto, ¿verdad? Porque comunicar, yo puedo mandar un correo, puedo mandar un WhatsApp, puedo tener una reunión de 5 minutos y decirles, este va a ser el presupuesto. Pero va más allá de esto, ¿verdad? Que yo también estoy de acuerdo que ese de los factores principales por los que fracasa un presupuesto. Lo hace el financiero, lo hace nosotros como consultores, pero tal vez el gerente de ventas no ha entendido por qué tenemos que alcanzar esa venta. O tal vez nosotros financieramente decimos, bueno, vamos a contratar a 2 personas más, pero ¿será que necesita 2 personas o necesita 4, necesita 5 para alcanzar este presupuesto? Entonces, es hacer partícipe a cada una de las personas en esto. Por ejemplo, en muchas empresas hay encargados de compras, encargados de importaciones, pero ellos tal vez solo dan un dato, bueno, voy a presupuestar que en el año voy a importar X cantidad de compras. Pero no hay una conexión con lo que dice el gerente de ventas, no hay una conexión con lo que dice el gerente de compras y mucho menos con la cabeza. Entonces, si el líder no sabe, como hablábamos a un principio, no sabe cuáles son sus objetivos, hacia dónde quiere ir, cuál es su presupuesto que quiere alcanzar y no lo comunica, lo que va a pasar ahí es que es un teléfono descompuesto. Y al final de cada periodo que lo estemos evaluando, que nosotros siempre recomendamos y que así se debería de hacer, que es mensualmente, cada uno se va a echar la culpa, ¿verdad? Porque no se cumplió. Y eso pasa. Y definitivamente un presupuesto no es ni para hacer juicio, ni para hacer condenación, ni para echar culpas. O sea, un presupuesto es para que la empresa sepa, como hemos hablado siempre, el viaje a dónde lo voy a hacer, con qué elementos cuento, etcétera, etcétera. Una experiencia muy bonita que acabamos de tener este año fue una empresa que antes de decidirnos a hacer el presupuesto, hicimos una reorganización de todo el departamento de importaciones, administrativo y contable, antes de hacer el presupuesto. Y la reorganización nació de ellos mismos. Y se hizo en una semana la reorganización, ellos hicieron todas las propuestas, nos las hicieron primero a nosotros y se las terminamos pasando al gerente general y propietario y lo aprobó todo, las funciones de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, entre todos estamos haciendo el presupuesto. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, involucrar a las personas. Al final, el presupuesto también se vuelve en esa herramienta para comunicar, para crear equipo, para hacer reestructuración, porque al final es no solo poner los números, sino es cómo voy a llegar a esos números. Exactamente. Exacto. Y lo principal, cada mes va a haber un número diferente. La venta puede ser que se alcance, puede ser que no se alcance. Entonces, tendrá que responder por esa situación. Cada departamento va respondiendo, porque eso es la reunión de junta directiva o esa es la reunión de comité. Vamos al tema de la revisión periódica. Nos dijeron, bueno, uno de los factores que incide para que no lleguemos al presupuesto es que no lo revisamos. Y la revisión periódica debería ser cada mes. ¿Pero en qué consiste esta revisión? ¿Es esa revisión en que yo no, fuiste tú y me tiro los platos y todos son los culpables menos yo? ¿Cómo son estas reuniones? ¿O cómo deberían ser? Bueno, yo creo que hablar de cómo debería ser una reunión, pues la reunión debería de ser madura, debería de ser tranquila, objetiva, realista, y como decíamos, el presupuesto y la reunión no es para buscar culpables. Es para analizar las circunstancias que están haciendo que las cosas no se hayan logrado o se hayan logrado más. Por ejemplo,
Hay una empresa que tenía que vender 100. No vamos a hablar de miles porque las empresas no tienen tamaño, sino tienen porcentaje. La empresa tenía que vender 100 y vendió 110. Entonces puede ser que el gerente de ventas en ese momento se levanta y grita y dice, sí, es que yo soy la mamá de Tarzán, etcétera, etcétera, y viene el de producción y le dice, no fue por eso, fue el administrativo, le dice que fue por la publicidad. No, culpable no. Analicemos. La primera pregunta que nosotros hacemos siempre, sea para bien o sea para mal, es ¿a qué se debe? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Nosotros como financieros, ¿qué es lo que llegamos a hacer a las empresas? Es a interpretar los números, pero los que conocen su negocio son los dueños. Y lo primero que pasa es que los dueños no se involucran. O hay disputas entre los dueños por decir quién gana más, quién hace más, quién es el mejor. Entonces yo creo que... Estamos hablando de dueños cuando son empresas familiares principalmente, ¿verdad? Sí, aquí estamos, y creo que es lo principal que se maneja en Guatemala. Entonces yo creo que cuando es... Yo siempre lo he pensado y lo digo, algo que yo no puedo medir, no puedo controlar. Entonces yo al saber mi negocio, perfecto, puedo empezar a llevar un presupuesto, pero ¿qué es lo que a mí me interesa ver de mi presupuesto? Uh-huh. Y nos pasa en muchas empresas. Puede que empecemos a vender menos, y venimos de una reunión así, empezamos a vender menos, pero estábamos ganando más, porque los artículos que estábamos vendiendo, cuando ya empezamos a analizar cuáles nos generan mayor rentabilidad. Entonces, si decimos, bueno, estamos vendiendo menos, pero no necesariamente estamos dejando de ganar. Entonces, tenemos que entender cuáles son esos puntos más importantes de nuestra empresa. Con cuáles productos yo genero mayor rentabilidad, con cuál me genera mayor costo. Y empezar a analizar mensualmente eso, no solo decir el rubro, vendí 100 y... Vendí 110 y el presupuesto era 100. Y tal vez estoy ganando menos al vender esos 110. O sea, que al final ver el presupuesto no es verlo de forma aislada, sino no es ver, llegué a este número, sino ver... No. Por eso, el presupuesto de ventas era de 100 y vendí 110. Uh-huh. Tenemos que seguir en lo que hablábamos, el costo. El costo de esos 110, o sea, el costo de los 100 tenían un costo de 50 y en el presupuesto puede ser que sean 65. Entonces... sí, vendieron 110 porque bajaron los precios. Uh-huh. ¿Es eso conveniente? ¿Es eso lo correcto? ¿No salimos del mercado? ¿Así lo habíamos planeado? Uh-huh. ¿O qué fue lo que pasó? Entonces, el gerente de ventas, después de haber pegado ese brinco de que porque vendió 110, pero nos dimos cuenta que lo que iba a costar 50, costó 65, ya no tiene por qué estar brincando, sino que se tiene que sentar y empezar a oír qué es lo que le van a decir los de producción, porque ahí viene otra vez el asunto que lo que me iba a costar 50, me costó 65, tiene que haber un motivo. La labor del financiero es exponer el número de 50 a 65, pero no necesariamente sabe dónde están esos 15 de diferencia. El que sabe dónde están los 15 de diferencia puede ser que sea el de producción o el de importación, si es que es un producto importado, y así sucesivamente. Sí, yo creo que al final, como decía Fernando, es eso, saber en dónde está ese hoyo, en dónde se nos está yendo la utilidad. Porque de verdad a veces uno, me pueden estar robando, me pueden estar... Y siempre le echamos la culpa a alguien más. A los demás. Pero no se asume en esas reuniones mensuales y de verdad nosotros, nuestros clientes... Nos involucramos tanto que hasta nos preocupa la relación que están llevando entre el dueño, el hijo, la hija, el hermano, el cuñado, ¿verdad? Porque al final... Entre los mismos socios. O entre los mismos socios. Es tomar decisiones por el bienestar de la familia, por el bienestar de la empresa, ¿verdad? Personalmente, por la empresa. Entonces no debemos de ver esa reunión mensual de decir, a ver qué va a pasar, quién va a ser el culpable. A ver quién sale trasquilado hoy. Exacto, sino decir... ¿Qué medidas vamos a tomar? Porque como les mencionaba en un principio, si yo no puedo medir algo, yo no lo puedo controlar. Entonces, si estoy, por ejemplo, ahorita en los primeros 15 días del mes de febrero a empezar a controlar qué pasó con el primer mes, es lo más importante, empezar con el primer mes, aunque hayamos empezado a mediados a empezar a controlar. Empezar de detalle a detalle a decir, bueno, la venta no se cumplió, el costo sí se cumplió, cómo impactó en la utilidad, porque eso nos puede pasar, vendimos menos, estamos ganando más, pero eso no quiere decir que yo vaya, bueno, entonces todos los meses vendamos menos, no, sino decir, ¿cómo voy a recuperar yo esa venta? Porque voy a generar más utilidad, ¿cómo voy a tener... Yo establezco un presupuesto de gastos fijos, pero cuando me doy cuenta, mis famosos gastos varios supera el 10, el 15 o el 20% de mi presupuesto. Y no solo personal, sino en las empresas eso pasa. No le ponemos un rubro a cada uno de los gastos.
O los dueños, es que quería comprar un carro, entonces si me voy al flujo, ¿verdad? Mi presupuesto de flujo, hubo una salida por una, no sé, un enganche que nosotros no teníamos presupuestado. Entonces también es ahí en donde mensualmente se toman decisiones de inversión, se toman decisiones del presupuesto del estado de resultados para ir diciendo cómo se tiene que ir cumpliendo. Ok, entonces hemos hablado que algunos de los factores que inciden para no llegar a estos presupuestos es uno, no tengo las metas claras, o sea, exacto, no sé de qué se trata. Dos, no lo comunico y no hago parte de este presupuesto a todo el equipo. A todo el equipo. Uh-huh. Y tercero, no hay una revisión periódica. Correcto. Y no solo eso, sino que cuando hay, es para ver a quién sale trasquilado o quién tuvo la culpa. O quién tuvo la culpa. Exacto. ¿Cuál sería el siguiente factor que consideran que incide en no llegar al presupuesto? Yo creo que estamos hablando ahorita de puntos internos que nosotros podemos manejar, porque como bien decía Fernando a un principio, si yo tengo voluntad de hacer las cosas, de no poner excusas, esto es interno, pero se nos está olvidando, y que es bien importante, todos los factores externos que influyen. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado, ¿conocemos el mercado en el que nosotros estamos trabajando? ¿Realmente lo conocemos y cómo podemos saber si realmente lo conocemos o conocer si es que no lo conocemos? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Nos ponemos a llorar o qué hacemos? La bolita mágica para ver qué va a pasar. Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que tener claro es qué estamos vendiendo, cuál es nuestro negocio, porque o por qué pusimos este negocio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de empresas familiares es bien complicado decir, bueno, vamos a tener a un gerente de mercadeo que me va a estar haciendo el análisis del mercado y demás. Entonces tenemos que poner las bases en lo que estamos trabajando, conocer a nuestra competencia, conocer los precios que están manejando, conocer si hay un mercado al cual yo le puedo prestar ese servicio. Yo creo que, por ejemplo, podemos hablar de un tema que nosotros lo vemos, el tema de tecnología. Y sí, toda la tecnología y es lo más cambiante, pero es un tema externo que no lo podemos manejar, que no sabemos cómo va a ir cambiando el mercado, que sabemos que cada mes sacan un teléfono nuevo, que cada mes hay una computadora nueva, que hay un sistema nuevo, un app nuevo. Entonces también son factores que yo debo de entender, ¿verdad? ¿Cómo se está manejando mi mercado? ¿Qué le satisface al cliente? ¿Verdad? ¿Y cómo está evolucionando? Y cómo está evolucionando completamente. O sea, yo creo que hay factores que no, ahí sí no dependen de nosotros, pero debo de conocer quién es ese cliente. Porque lo más importante es, y siempre, pues cuando uno habla de mercadeo, es entender la necesidad del cliente, no venderle algo porque cree tener la necesidad. O sea, yo no voy a ser exitoso y no voy a cumplir mi presupuesto si mi producto o mi servicio no cumple con la necesidad de un cliente, ¿verdad? No voy a inventarme una necesidad, sino que debemos de conocer cuáles son esos factores que impactan directamente en nuestros clientes, qué les gusta, qué no les gusta, cómo debemos llegar a ellos. No podemos decir, voy a pautar en redes sociales, si tal vez nuestros clientes no ven redes sociales, ¿verdad? Entonces debemos de conocer en qué mercado nos estamos manejando, cómo está la situación de Guatemala en relación al mercado, en relación a precios, para poder ir tomando decisiones importantes. Sí, y definitivamente factores externos hay un sinfín. Si los que dependen de uno, dizque así entre comillas, que dependen de uno, son difíciles de controlar, difíciles de vaticinar o de predecir, los externos son todavía más difíciles de pronosticar y de saber qué van a ocurrir. La vez pasada estábamos acá con Chepe hablando de qué es lo que pasó cuando el terremoto de 1976, los que vendían linternas, baterías, candelas, agua, los supermercados, etcétera, etcétera, en el mes de febrero y marzo tuvieron una venta increíble. Se les acabó el producto. Nadie hubiera podido pronosticar que eso iba a ocurrir, entonces nadie pudo decir yo tengo suficiente para poder surtirme de este producto. Y asimismo hubo negocios, cines, restaurantes, lo que era entretenimiento, que tuvieron una baja increíble. Entonces son cosas que no se pueden prever, los factores externos. ¿Qué hacer ahí? Porque ya no depende de mí. ¿Y qué hacer cuando realmente pasa esto? Bueno, definitivamente las variantes pueden ocurrir, ya no vamos a mencionar más, está el tipo de cambio, calculo mi costo a un precio al dólar, a una tasa de cambio, y me resulta con que cuando viene la mercadería está a otro, ya sea para abajo, sea para arriba, son variantes que no se pueden controlar. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Justamente la revisión mensual es la que manda.
Y tener un plan B también en esto, porque ¿qué pasa? Mucha gente, bueno, voy a abrir una nueva línea de negocio, ya analicé mi mercado, ya analicé mis clientes, pero no tengo un capital para invertir si pasa algo en lo que no se cumpla ese presupuesto. O sea, sostenerlo mientras tengo que decir, bueno, ¿qué capital necesito? Yo no puedo pensar que mi capital de trabajo va a salir, valga la redundancia, del trabajo mensual que me genere este giro de negocio nuevo que estoy implementando. Porque puede haber estos imprevistos. Exacto. Puede pasar algo con el mercado, puede pasar algo con el tipo de cambio, puede pasar algo con el clima, ¿verdad? Que me afecte directamente. Entonces yo no puedo decir, bueno, ya tengo mi presupuesto y todo, pero tengo un capital de trabajo, sé cuál es mi plan B si no sucede esto, ¿verdad? Y es algo tan sencillo como cuando uno presupuesta. Yo no puedo presupuestar con datos irreales, con datos que sea el mejor escenario, ¿verdad? Tengo que saber cuál es mi escenario óptimo, cuál es mi peor escenario, qué pasaría si no cumplo el 20%, el 30%, el 40% de lo que yo estoy presupuestando, y con eso saber cuál va a ser mi plan B, dónde tengo esa plata con la cual yo voy a poder salir adelante, o cuáles son esas decisiones que voy a tener que tomar, pero me estoy anticipando a eso. O sea, son factores que yo no puedo tomar en cuenta, que no puedo yo decidir qué va a pasar, pero sí me puedo anticipar a saber qué es lo que yo tengo que hacer si sucede una catástrofe, si sucede que el mercado colapsa, ¿verdad? Por ejemplo, este año, y nosotros lo decimos, que es un año de elecciones, lo repetimos con nuestros clientes, ¿verdad? Porque lastimosamente Guatemala somos un país con que existe mucho el pánico y no tomamos decisiones en tiempo, ¿verdad? Porque como actuamos hasta que ya estamos ahí enfrente de la situación, entonces sí, estamos en una situación complicada, en una situación que no sabemos qué va a pasar, pero no podemos ponernos de excusa que por las elecciones no vamos a cumplir esto, ¿verdad? Claro. ¿Existe otro factor? Sí, yo creo que un factor principal también es cuando no existe un buen líder. Si yo no tengo un buen líder dentro de mi empresa, y hablemoslo como familia, si no hay una cabeza de hogar que tome decisiones, no se va a cumplir, ¿verdad? Porque ya hablamos de factores internos que involucran a todos, de factores externos también, pero yo creo que el principal es eso. Si no hay una cabeza que sepa qué es lo que quiere, que sepa a dónde quiere llegar, qué es lo que necesita para alcanzar este presupuesto, no vamos a ningún lado. Podemos tener al mejor equipo, pero si no hay alguien que motive a ese equipo, que le dé seguimiento a ese equipo, que le dé seguimiento a todos los objetivos planteados, no se va a cumplir. No, y definitivamente ahí hay un factor ahorita que Alexia dice, la empresa familiar. El líder tiene que ser un líder que encima de todo comunique. Porque a veces el líder se queda solo caminando y dice, ¿los demás dónde están? Los demás no sabían ni siquiera a dónde iban, ni qué iban a hacer, menos el presupuesto y menos nada. Entonces, tiene que ser un líder que, aparte de todo, comunique y motive a su gente a seguirlo. Y una pregunta, ¿qué pasa cuando no estoy llegando no estoy cumpliendo las expectativas? ¿Se cambia el presupuesto o el presupuesto se mantiene y tenemos que llegar ahí a... No, el presupuesto por norma general y por principio no se cambia. Lo que ocurre es que son las variaciones a favor o en contra las que van a incidir. Volvemos al tema. Si yo tenía que vender 100 y vendí 110, no voy a poner que en el próximo mes voy a vender, en lugar de las 100 que tenía, voy a vender 110. Porque si no, no sé qué realmente está ocurriendo con la empresa. Cada mes no puedo estar cambiando los números, sino que lo que tengo que hacer es registrarlo, y justamente eso es lo que me obliga la revisión mensual, a ver qué son las diferencias a favor o en contra y encontrar los motivos, no las culpables, los elementos que motivaron eso, para hacer los ajustes para que el próximo mes sí se pueda cumplir. Y tomar decisiones, principalmente. Por supuesto que porque eso es para tomar decisiones. ¿Verdad? O sea, decimos, bueno, el papel aguanta con todo, como decía Fernando, y así es. Yo puedo tener mi presupuesto muy lindo y no lo voy cumpliendo mes a mes, pero, ok, dejo registrado qué no se cumplió, cuáles fueron esas variables por las cuales no se cumplieron y qué necesito hacer, a quién necesito contratar, qué necesito dejar de gastar para cumplir esto, ¿verdad? Y tomar decisiones en tiempo. Un sexto factor es la falta de toma de decisiones. El no decidir a tiempo, porque digamos, el presupuesto es una herramienta incluso o definitivamente para la toma de decisiones, como dice Alexia. ¿Qué pasa si en lugar de 100 vendí 110? ¿Voy a seguir así? ¿Qué decisión voy a tomar? Porque el costo, vuelvo a insistir,
el costo no estuvo en lo correcto. Hubiera sido mejor vender los 100 a 50 de costo y no vender 110 a 65 de costo, porque ahí mi utilidad bruta ya se vio afectada en 5 puntos, o en 5,000, o en 5 unidades de lo que estemos hablando. Y no quiero seguir analizando qué pasó con los gastos administrativos y qué pasó con los gastos financieros y qué pasó con la publicidad y todo lo demás, porque puede ser que mejor me hubiera quedado nada más, de repente incluso hasta con 90, pues, pero con el presupuesto de egresos o de gastos cumplido. Hay que decidir a tiempo con la información que se tiene para ir haciendo estas correcciones y poder llegar al presupuesto. De eso se trata, llegarle al presupuesto. Llegarle al presupuesto, definitivamente. Las decisiones se tienen que tomar en ese momento y comunicárselo a los involucrados para que ellos sepan por qué es que se están haciendo los cambios. Ahorita venimos de una reunión en donde hubo un montón de cambios y el final fue presentárselo a la gente en un lapso de 5 minutos a los que estaban involucrados en lo que se tiene que lograr, y fue muy agradable. ¿Cuál sería el consejo que le darían con respecto a los presupuestos y que eviten estos factores? El primer consejo que damos nosotros siempre es: de veras tengan un presupuesto. No nos contesten como nos contesta a la mayoría de gente. Mire, ¿tiene presupuesto? Sí. ¿Y cada cuánto lo hacen? Cada año. No, tengamos un presupuesto. Nosotros le llamamos un presupuesto activo, un presupuesto, ¿cómo le llamamos nosotros? Que respira con nosotros, pero no un presupuesto muerto. Un presupuesto muerto no sirve para nada. Entonces, es el punto que hablamos la última vez. Uno no tiene por qué saber todo en esta vida. Si no sabe uno de entender presupuestos, si no sabe uno de hacer flujos, si no sabe uno de hacer balance y estado de resultados, llamen al experto. Estamos a la orden para servirles. Sí, yo creo que igual concluyendo y con estos temas que de verdad que nos apasionan, es eso, aparte de hacer el presupuesto, es tener la voluntad de irlo revisando. Yo creo que si ya lo tenemos hecho, revisémoslo mensualmente, que es lo más importante, hacer su revisión, ver qué pasó y tomar decisiones en tiempo. Una cosa bien importante, por favor, no digan que porque se les pasó enero no van a llevar el presupuesto, sino que van a esperar hasta el otro enero para ver si lo hacen, porque nunca lo van a hacer. Un presupuesto se puede empezar cualquier día del mes, si está hablando uno de hacer las cosas como quiere hacerlas, pero la voluntad y la actitud es lo primero que tiene que estar. Claro, no hay que esperar al próximo año para hacer un presupuesto. Exacto. No, para nada, ya. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, buena noche. Estamos a la orden. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.